bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este podcast en el que hablaremos hoy de las distintas problemáticas de salud mental que afectan a la población y especialmente a la infancia y a la juventud. Trataremos diversos temas, aunque nos centraremos especialmente en la normalización del estrés y la ansiedad. Por mi parte me presento, yo soy Lorenzo, soy voluntario de Cruz Roja Juventud y también soy psicólogo. ¿Me toca a mí? Vale. Bueno, yo me presento, yo soy María, soy psicóloga sanitaria, divulgadora en redes sobre psicología y si queréis que aporte una cosita más, experta en eSports. En mi caso soy Dariel Ventura, también soy psicólogo sanitario. Ejerzo también en clínicas privadas y por otro lado pues ejerzo en cuanto a divulgación en psicología y lo fusiono un poquito con la interpretación, con el arte, con la actuación. Muy bien. Tanto María como Dariel nos acompañarán durante todo el podcast de hoy y, en primer lugar, para introducir un poco el tema, queremos hablar sobre cómo la cultura de la inmediatez o la cultura de la productividad puede afectar a que la ansiedad y el estrés estén más presentes en nuestro día a día, ¿no? Parece que cada vez necesitamos en mayor medida tenemos una tarea o tenemos unos objetivos, cumplirlos ya y cada vez que los cumplimos cada vez que cumples uno como que aparecen 4 o 5 más, ¿no? Y es una sensación sin fin de necesitar de estar en este círculo del que a veces no se puede salir, ¿no? ¿Qué pensáis sobre ello? Vale, ¿empiezo yo? Vale, ¿o empiezas tú? Dale. Bueno, al final yo tengo quizá la parte de cercanía a esto desde un punto diferente al que también pues al final conoce las redes de cerca y conoce esa cultura de la inmediatez de una manera diferente. Yo te diría que lo que yo veo mucho también es que la gente no tiene ahora mismo tanto, por desgracia, la capacidad de disfrutar lo que sucede por lo que tú has dicho. Aparece una meta nueva rápida que tengo que conseguir ya y ya viene la siguiente, entonces la anterior no la puedo disfrutar y tampoco se me refuerza del todo porque al final tengo que ir a por la siguiente. No se me refuerza porque tengo que conseguir lo siguiente que viene y además somos muy impacientes últimamente. En el sentido de, al menos es lo que yo veo, en el sentido de WhatsApp, TikTok, Instagram. Por ejemplo, tenemos que estar haciendo publicaciones todo el rato. Y si divulgamos también, o sea, no es solo si eres influencer ni nada, si divulgas, porque hay alguien que si no lo va a hacer antes o va a llegar a más gente. Y eso significa que estás perdiendo el posible resultado, por ejemplo, de conseguir pacientes, clientes en el sentido de psicóloga, de conseguir a gente que te conozca en el sentido de influencer. Y en el día a día, al final esto también es lo que siento que podemos transmitir a las jóvenes, adolescentes y a toda la gente que está viendo estas cosas. No sé si me estoy explicando, si opináis parecido. Opino exactamente igual que María, de hecho, tal cual. Sí que añadiría a lo que estamos comentando, ¿no? Que muchas veces cuando contextualizamos la ansiedad o el estrés, muchas personas, incluido profesionales de la salud mental, parten del punto de vista de que la ansiedad y el estrés son disfuncionales o desadaptativos. Particularmente, no he conocido todavía ninguna respuesta humana que sea desadaptativa o disfuncional. Toda respuesta es adaptativa en tanto en cuanto hay un contexto que la avala. El contexto actual que vivimos todos nosotros es un contexto que exige que tengamos estrés y exige que experimentemos ansiedad. Muchas veces en la clínica he descubierto creencias de fondo detrás de muchas problemáticas que tienen que ver con la utilidad, la productividad, el ser eficaz, el ser eficiente. Y al final el sistema al que pertenecemos probabiliza que ejecutemos este tipo de respuestas. Es decir, en un hipotético caso utópico universo en el que los seres humanos no experimenten estrés o ansiedad, tendría que ser un universo en el que el propio sistema en el que ese sujeto está involucrado no le exija tanto. Ese es el único aporte que quisiera añadir, ¿no? Que no podemos olvidarnos de que el contexto hace que nosotros suframos lo que sufrimos.
En relación con eso que comentas, Ariel, una de las cosillas que tenemos aquí es bueno, la definición que la Organización Mundial de la Salud nos proporciona sobre estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Aunque puede ser a nivel general una definición suficiente, creo que puede quedar corta, ¿no? Y que a lo mejor deja factores fuera como los que habéis mencionado. ¿Cómo definiríais ustedes el estrés y la ansiedad? Buena pregunta. ¿Quieres hablar tú o...? No, te he preguntado a ti. A ver, ambos los definiría como respuesta que emite un organismo en presencia de estímulos concretos que le causan esa respuesta. Pero creo que cuando hablamos, por ejemplo, de estrés o de ansiedad, muchas veces nos quedamos cortos, porque no sabemos operativizar bien qué cosas lleva intrínsecas. Lleva intrínseca una respuesta cognitiva, una respuesta emocional, una respuesta motora. Por ejemplo, muchas veces el estrés va muy acompañado de la mano de la famosa rumia, es decir, el darle vueltas a un mismo asunto e intentar buscar una solución a un problema determinado. También a nivel motor podemos detectar temblores, esta aceleración por querer cumplir objetivos, como comentaba María, y bueno, a nivel emocional, evidentemente, pues típicas taquicardias, presión en el pecho, sensación de ahogamiento. Creo que al final, cuando hablamos de estrés o hablamos de ansiedad, siempre tenemos primero que tener en cuenta cuáles son los síntomas típicos de cada uno de ellos y sobre todo tener en cuenta que, aunque son respuestas genéricas, el estrés que tú vas a experimentar, Lorenzo, no es el mismo que el mío o el que María. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una historia de aprendizaje que hace que nuestro estrés y nuestra ansiedad sean muy particular. Me gusta la definición de la OMS, pero sí que es cierto que muchas veces hay una tendencia a definir los problemas psicológicos en cuanto a esta persona experimenta esto y esto y esto y tiene un estado emocional. Bueno, esta persona experimenta esto y esto y esto, porque en esa definición no estás teniendo en cuenta que a lo mejor esa persona es una madre soltera con 3 hijos que no llega a fin de mes y que tiene que apañárselas para ganarse el pan cada día. Y eso es lo que la OMS muchas veces no registra en su definición. Totalmente. Claro, ahora me has dejado sin palabras. Pero bueno, yo quiero añadir un par de contextos quizá también a lo que él ha dicho. Yo estoy muy de acuerdo con, sobre todo, contextualizar las cosas, porque cuando no contextualizamos lo que nos ocurre, nos estamos dejando muchísimas cosas atrás. Sobre todo porque al final coge una categoría única para explicar algo, deja a muchas personas detrás y deja a muchas personas sin una explicación individualizada, que es lo importante. Pero independientemente de eso, yo también quiero pensar que, bueno, la OMS y todos los organismos nos ayudan a las personas que nos dedicamos a esto a entender cuáles son las cosas que están ocurriendo. Ahora bien, el problema está en cuando la OMS es la que explica, bueno, la OMS o cualquier organismo, nosotras como psicólogas, cualquier organismo es el que te dice lo que te está pasando de manera general, porque si lo que intentamos también es atender a la sociedad, lo que atendemos cuando escuchamos a las personas es que su definición de ansiedad es cuando les agobia mucho algo que va a pasar y sienten todas estas sensaciones fisiológicas que les genera, toda la rumia también que ha mencionado él, e incluso las emociones derivadas de sentir ansiedad, porque bueno, muchas veces sentir ansiedad o sentir estrés genera más estrés y ansiedad porque nos da miedo sentirla. Por también lo que ha mencionado él de que a veces yo también siento que no se normaliza este tipo de cosas y cuando hablamos de una definición como súper estricta, siento que también lo que estamos haciendo es no normalizar algo que es normal, como bien ha dicho él. Y luego el estrés para mucha gente de a pie lo que es me están pasando muchas cosas, no me da la vida, estoy agobiadísimo, y así es como las personas mencionan o digamos que definen este estrés. Una definición teórica está muy guay, pero al final tenemos que escuchar a lo que es la sociedad y lo que cada persona va entendiendo como eso e intentar hacer las definiciones escuchando, que yo creo que al final es lo que también necesitamos con jóvenes, adolescentes, la manera nueva de hablar con el mundo, porque, por ejemplo, el término batería social, que sé que no tiene que ver con esto, ¿vale? Pero el término batería social siento que es un término acuñado por TikTok, pero si le das una explicación teórica desde la psicología se entiende.
Entonces, quizá deberíamos también acuñar los términos desde ahí y no solo desde una definición pura que no puede salir de ahí. Pero bueno, eso es lo que opino yo. ¿Verdad? ¿No? Que muchas veces los profesionales, una de las cosas que nos ocurre es que vemos términos que a lo mejor están muy popularizados y que a nivel conceptual no son adecuados, si nos ponemos puramente pragmáticos y científicos, porque después es lo que la gente entiende, ¿no? Y a veces nos cuesta dar ese pasito para operativizarlo de nuestra manera, adecuadamente según nuestra profesión o nuestra disciplina, pero sin perder esa parte de adaptarnos a la persona para que lo entienda, ¿no? En ese sentido, también tenemos otros temas aquí, ¿no? Sobre los que queremos hablar, sobre la normalización de las emociones. María, por ejemplo, ha comentado que cree que, bueno, que ahora mismo no están muy normalizados, aunque si quieres responde y profundiza un poco más sobre ello. Pero ¿creéis que están normalizadas las emociones y se conocen sus funciones adaptativas, o que están más bien, se utiliza mucho el término, ¿no? Se patologizan en exceso? Yo voy a decir una respuesta que yo creo que diríamos los tres, que es depende. Pero siento que, bueno, es que voy a decir lo mismo, siento que depende de en qué ámbito. Hay cosas que sí que se patologizan demasiado, porque en muchas redes sociales, y yo creo que lo habremos leído al final los tres que estamos aquí, las tres personas que estamos aquí, lo habremos leído, tengo ansiedad y no, eso no es ansiedad. Por ejemplo, una persona dice, tengo ansiedad porque voy a enfrentarme a un examen, y recibe una respuesta de otra persona que dice, no, eso no es ansiedad, ansiedad es cuando te dan 5 ataques al día, esto no es estrés, estrés es cuando tal. Entonces sí que siento que se han patologizado en algunos sentidos, pero a la vez lo que tú has dicho, ¿no? Que también están normalizados, o sea, están normalizadas estas emociones en otros sentidos también, porque al fin y al cabo hay gente como él, por ejemplo, que si está hablando de este tipo de temas y también se mueve en ese tipo de ámbitos, están normalizando estas cosas desde, evidentemente, una teoría, desde, evidentemente, una explicación desde la psicología, pero a la vez ayudando a normalizar. Creo que hay cosas que se han normalizado mucho más que antes. Ahora la gente va más al psicólogo. Al final, eso se dice mucho de que hay que ir al psicólogo, que lo tiene que normalizar todo el mundo, pero al final un montón de personas están compartiendo en redes sociales que van. Eso significa que se está normalizando más. ¿Que queda mucho por trabajar? Por supuesto. Pero bueno, digamos que él también tendrá a lo mejor otra opinión. No, coincido totalmente con María. Creo que hay un avance brutal en ese aspecto. La gente está abriéndose más a querer entenderse a sí misma, sobre todo, querer entender cuál es su naturaleza, por qué responden de una manera determinada a una situación, por qué les afecta tanto esta situación, ¿no? Buscan una comprensión. Y sí que luego hay un peligro, hay un riesgo, y es el exceso de etiquetas, ¿no? Este punto de cualquier cosa que me esté ocurriendo puede corresponder con un diagnóstico concreto que puedo encontrar en el DSM o no. Pero independientemente de ello, sí que me interesa mucho, y es algo que intento trabajar tanto en contextos clínicos como en la divulgación. Más que las propias emociones o lo que experimenta un sujeto, lo que me interesa es qué hace con ello. ¿Qué hace una persona con el estrés o qué hace una persona con la ansiedad? Siempre pongo el ejemplo de si nosotros denominamos a la ansiedad o denominamos a la tristeza monstruo, esta denominación hace que yo me comporte de una manera determinada con respecto a esa emoción. Puedo evitarla, puedo intentar huir de ella, voy a escapar a toda costa de ella. Y lo único que estoy haciendo a medio y largo plazo es mantener esa tristeza e incluso empeorarla. Muchas veces las estrategias que ponemos en marcha para experimentar determinadas emociones, simplemente experimentarlas, son las incorrectas o las desajustadas, por así decirlo. No es lo mismo experimentar estrés o experimentar ansiedad o experimentar tristeza que denominarla de una manera determinada y por ende huir de ella. Y también pasa por otro lado que a lo mejor sientes un vacío en la boca del estómago y lo puedes nombrar como ansiedad, depresión, y a lo mejor lo que tienes es hambre. A lo mejor lo que tienes es hambre. Es decir, falta mucha psicoeducación en cuanto a qué es lo que estoy sintiendo. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguna persona de mi entorno me ha permitido alguna vez sentirlo realmente? ¿O todo el mundo lo que procura cuando me siento un poquito mal es no, mira esto? No te rayes. No te rayes. Ese es el problema esencial, que no hemos aprendido a relacionarnos con las emociones, no las propias emociones. Las emociones están ahí
pues pura supervivencia. Ni con las de los demás tampoco, ¿eh? Porque cuando alguien llora, le consolamos. Total. ¿Quién le ha pedido? O sea, ¿te ha pedido esa persona que le consueles? ¿Te ha pedido esa persona que busques una solución a su problema? Posiblemente no. Además parece el típico, pero no llores, no te preocupes, no... Bueno, o sea, no voy a hablar de marcas, pero tenemos quizá una marca muy famosa que te dice hay que afrontar el día con una sonrisa porque hay que estar feliz en determinados días. Tenemos a gente diciendo eso en redes sociales y a lo mejor yo hoy estoy muy triste y quiero llorar y que nadie me diga que no tengo que llorar. Y que tengo derecho a estar triste, ¿no? Como él bien ha dicho. Tiene derecho y tiene una explicación por qué está triste. No está triste porque hoy ha dicho me apetece, o porque ha llegado el eclipse, o porque es Mercurio retrógrado. No, tiene un momento de tristeza porque algo está aconteciendo en su entorno que justifica esa tristeza. ¿Quién eres tú para exigirle lo contrario? ¿Con qué potestad? Es verdad que cuando divulgamos, ¿no?, también sobre este tema, una de las complicaciones que nos encontramos precisamente lo que vais mencionando, ¿no?, de esa difícil línea roja a establecer entre cuando una emoción... Yo estoy de acuerdo también, ¿no?, en que ninguna emoción o reacción emocional es desadaptativa de por sí, que toda respuesta emocional tiene sentido, pero hay respuestas emocionales que son más funcionales en el sentido de que bueno, nos permiten o nos preparan para afrontar una situación concreta, y otras que son las que normalmente la población dicen, bueno, pues las relacionadas con me está amargando la vida, ¿no? Esta reacción emocional concreta me está haciendo colapsar. ¿Cuál es la línea roja o cómo podríamos explicar a las personas esa diferencia o dónde está cuando una reacción emocional puede convertirse en problemática para la vida de una persona? Es una pregunta difícil esta, ¿eh? Normalmente el filtro que yo suelo utilizar para distinguir entre la función adaptativa que cumple una función y la posible función desadaptativa o desajustada que cumple una emoción, suelo usar el término ¿te estanca o te moviliza? Es decir, ¿te estanca en la propia problemática? ¿Te estanca en el propio enredo de porque esto me pasa y esto siento y esto me pasa y esto siento y esto me pasa y esto siento? ¿O te orienta hacia la búsqueda de una solución de eso que te está causando? Si te orienta hacia la búsqueda de la solución, pudiéramos decir a priori que es adaptativa o que es ajustada al contexto en el que está ocurriendo. Otras veces no, otras veces se estanca, otras veces se convierte en una especie de rumia, una especie de bucle, esa propia emoción. Y aún en esos contextos también hay algo por lo cual es así. Hay una historia de aprendizaje por la cual esa persona está respondiendo de esa manera. Y ahí aparece la maravillosa terapia, el maravilloso contexto terapéutico. Personas que se ponen a merced de los demás para poder orientarlos hacia la resolución de esos conflictos. En último término, la terapia es solución de problemas. Cuando en el cole o en el instituto a nosotros nos ponen un problema matemático, el objetivo es darle una solución, es sacar un igual a, no se queda en el igual. Y siempre nos exigen de alguna manera o nos solicitan que demos con esa solución, con ese resultado. La terapia es un poco lo mismo, es saber, tienes estos problemas, algunos de ellos podrás solventarlos, otros no. ¿Qué batallas eliges luchar, eliges confrontar? Eso es lo que puedo decir. Vale. Bueno, en mi opinión, al final, desde la manera en la que yo lo veo, lo que le transmito a la gente de mi alrededor y lo que le transmito también a la gente con la que trabajo es que aquello que es adaptativo es aquello que se adapta a tu ambiente. De manera teórica, desadaptativa son muchas cosas. Desadaptativo se supone que es aquella ansiedad que es desbordante y que te impide hacer algunas cosas, y es aquella ansiedad que te puede generar, por ejemplo, un ataque de ansiedad. Pero si yo, por ejemplo, como mujer, salgo de fiesta, voy por la noche a mi casa, andando, sola, a oscuras, ¿sería desadaptativo que yo sintiera ansiedad? Según esta teoría, por lo menos la teoría que a mí me enseñaron en la carrera, sí, sería desadaptativo, porque me puede provocar un ataque de ansiedad, me puede paralizar o me puede generar fisiológicamente cosas que indicarían que es desadaptativo. Pero es desadaptativo en sí, no lo es.
porque me estoy adaptando a todas estas cosas que he aprendido, me estoy adaptando a que a lo mejor a mí me ha pasado, que le ha pasado a lo mejor a mis amigas, que le ha pasado a gente que conozco, que lo han contado en redes sociales y que me puede pasar algo peligroso, que vale, que hay bastante probabilidad de que no suceda, pero ¿es adaptativo que yo sienta así? Sí, efectivamente. Yo creo que también, ¿no? Que como el kit de la cuestión va también mucho en lo que hemos estado comentando, de esa percepción necesariamente negativa de cualquier emoción que sintamos, ¿no? Primero, no teniendo en cuenta el contexto en el que se da esa emoción, pero después el hecho de, no, es que si siento ansiedad es malo, si siento tristeza es malo, ¿no? Cualquier emoción que no sea alegría es malo, que además como lo que nos están vendiendo o lo que se vende actualmente de, bueno, hay que estar feliz y el resto pues hay que evitarlo a toda costa o no se puede estar mal, ¿no? En ese sentido creo que al final no conocemos nuestras emociones, no conocemos cómo funcionan y las identificamos necesariamente como malas porque es lo que hemos ido aprendiendo durante toda nuestra vida, ¿no? Para mí, aparte de la intervención, que por supuesto es muy importante, además también a nivel personal me dedico en parte a ella, hay otro tipo de acciones que también pueden llevarse a cabo, que os quiero preguntar sobre ellas, y es las acciones de sensibilización y prevención, ¿no? Es decir, hace poco estábamos en una actividad del Consejo de la Juventud de España y comentábamos, personas jóvenes, como que una de las cosas que echamos en falta y que no hemos experimentado es que alguien nos enseñara cómo manejar nuestras emociones o al menos a conocerlas. Y algunos compañeros y compañeras que tienen primos, primas o sobrinos, sobrinas, incluso hijos jóvenes, comentaban que en los colegios ya se está comenzando a enseñar o a hacer más hincapié en la educación emocional, ¿no? ¿Creéis que también es una buena herramienta para, por lo menos para prevenir los problemas de salud mental? ¿Yo? Vale. A ver, sí, o sea, definitivamente sí. Porque además no lo sabía, qué chulo, qué guay que se esté haciendo. No tenía ni idea de que se estuviera haciendo últimamente, me parece muy, muy chulo. Es muy importante porque al final muchas personas vienen a consulta porque no saben eso. Y lo estás teniendo que contar ahora, en una edad adulta, con un montón de cosas con las que te has relacionado, que no has sabido cómo relacionarte y ahora tienes que reaprender y a veces hay vicios y es bastante complicado. Y también creo que nosotras al final también tenemos la herramienta, no como psicólogas, sino la herramienta en general como personas, de que si tenemos conocimiento, no solo divulgación en redes, hablar con las personas de nuestro alrededor. Si ahora mismo no tienen ese conocimiento, pues está guay normalizar emociones y normalizar este tipo de cosas también con la gente que nos rodea. Entonces es fundamental desde la infancia a la adolescencia, pero también en la edad adulta para que esas personas se lo puedan transmitir a las personas de las que se rodean y viceversa. Pues reitero las palabras de María. Es que sí considero que son una herramienta esencial, sí que considero que es preventivo y también considero que puede generar algún que otro dolor de cabeza, porque cuando uno aprende a identificar, reconocer sus emociones, ponerle un nombre, puede también posicionarse antes en cuanto a determinadas problemáticas sociales. Entonces, conforme más sepamos de lo que sentimos, más comprometido va a estar el sistema al que pertenecemos. Así que eso me gusta. Ahí va. Entonces, no, bueno, pues como que concluimos, o en general creemos que la prevención y sensibilización juega un papel fundamental. También comentábamos, ¿no? ¿Cómo creéis o qué podemos hacer las personas jóvenes, independientemente de que tengamos formación o no en ello, para prevenir el estrés y la ansiedad? No, intentar no prevenirlo. Me explico. Como he dicho antes, sentirlo, permitirnos sentir, normalizarlo dentro de lo posible si no nos desborda, porque al final, como he dicho antes, esa metaansiedad, ¿no?, es lo que más ansiedad nos genera. Y perdona, porque he empezado yo, porque me ha apetecido, me he dado cuenta. Ah, no, pero ibas perfecta. Vale, bueno. Y creo que aparte, no para prevenir, pero creo que es muy importante el ocio. El ocio, el descanso, la conciliación, el tener espacios
con la socialización, ¿no? Tener círculos sociales que nos ayuden a poder expresarnos y a desestresarnos también y todo este tipo de cosas, y no solo ir a terapia, que está guay, ¿eh? Pero, a ver, soy psicóloga, si no digo que vayáis a terapia, entonces me quedo sin trabajo, pero aparte de todo esto, por favor, hagamos cosas o dentro de casa o saliendo de casa, pero que descansemos, que no estemos todo el rato produciendo para todo. Creo que eso es prevenir un poco más incluso que a veces ir únicamente a terapia. Y añadiendo un poco también, es que claro, prevenir el estrés o prevenir la ansiedad es como prevenir que dentro de un momento va a aparecer o no un león. ¿Puedes prevenir eso? ¿En Madrid? A lo mejor. En Madrid a lo mejor puedes prevenir que no, pero la posibilidad existe y a lo mejor de repente aparece un león ahí y nos quedamos todos flipados y nos subimos a las paredes y empezamos a tener los típicos síntomas asociados a la ansiedad, ¿no? No podemos prevenir esa situación. Va a ocurrir. La vida en un porcentaje elevadísimo de ocasiones es incertidumbre. Es no tener control sobre lo que está ocurriendo. Entonces eso implica que sí o sí vas a experimentar estrés, sí o sí vas a experimentar ansiedad, sí o sí vas a experimentar un bajo estado de ánimo. Es tu naturaleza y es parte es tu esencia, es tu supervivencia ante determinados estímulos. Entonces, coincido con María, más que prevenir es conocer y entender que lo que te está pasando tiene sentido, tiene coherencia, tiene función, es adaptativo. Simplemente. A mí sobre esto me gustaría comentar dos cosillas. La primera sobre eso último que me has comentado. A mí siempre me gusta decir, ¿no? que el cuerpo humano en general me parece muy inteligente por todo cómo funciona a nivel biológico, fisiológico, cómo incluso funciones que anteriormente eran importantes pues están desechando a lo largo de la historia y la evolución. Y a mí lo que me gusta decir es si realmente estas emociones únicamente fueran negativas, ¿no? O fueran completamente negativas, ¿por qué están ahí? O sea, están ahí por un sentido, ¿no? Y al final es una reacción que tiene el cuerpo, ya sea para protegernos, para que entendamos qué es lo que necesitamos, ¿no? Y a veces lo que necesitamos más es escucharnos a nosotros mismos y como que el prevenir o por lo menos el evitar y escapar lo que hace es que no hagamos esta misma tarea, ¿no? Sino que intentemos ignorar lo que está ocurriendo. Y también lo otro que quería comentar sobre el tema del ocio, ¿no? Que creo que es muy importante porque muchas veces parece que no es importante, ¿no? Incluso cuando vas a justificar el que haces algo, ¿no? Es como... Me lo merezco. Pues, ahí va, ¿no? O el me lo merezco, o el si tienes que faltar a algún lado o tienes que dejar de hacer algo, es como, bueno, pues si puedo excusar un motivo familiar o personal, perfecto, porque no me van a poner problemas. Pero si en algún momento estás sobrecargado y dices, no, es que necesito desconectar, da un paseo o cualquier actividad de ocio o autocuidado, ¿no? Que es una palabra también ahora que se utiliza mucho, probablemente vas a ser juzgado negativamente, ¿no? Te va a llegar ese juicio de cómo que vas a priorizar el ocio sobre tu trabajo, estudios o lo que corresponda en ese momento. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención, que lo escucho muchísimo últimamente, es esto de... Es que a mí ahora me da pereza salir de casa, me da pereza quedar con mis amigos. Yo desconfío mucho de eso a lo que llaman pereza, ¿no? De nuevo, volvemos a nombrar las cosas por su nombre. Cuando lo que te da pereza es la posibilidad de salir a hacer un plan social y que de repente alguien te juzgue, alguien te trate mal, que salga algo mal, que lo que sea que tú puedas anticipar que pueda ser perjudicial para tu supervivencia, ya no estamos hablando de pereza, estamos hablando de aversión a las interacciones sociales. Lo digo porque muchas veces justificamos la pereza en lo que no es pereza. Cuando se te hace bola salir de casa porque hay un montón de cosas que tú anticipas que te pudieran ocurrir, lo que estás es evitando un contacto con un estímulo concreto. ¿Sabes qué pasa? Que creo que a lo mejor, en plan, habrá gente que le da pereza de verdad, pero porque tienen tanta carga de trabajo durante la semana que eso es, o sea, como que el sábado es el único día que podrían estar en casa descansando y sentadas y tumbadas en el sofá porque no tienen ningún otro día para descansar. O sea, que
socialmente el cómo ahora mismo estamos y cómo ahora mismo estamos produciendo todo el rato también implica que si sales, al día siguiente a lo mejor vas a estar cansado y el domingo a lo mejor toca la limpieza de la casa porque no se puede hacer durante la semana y tocan todas las lavadoras y claro, a lo mejor sí, que también sí queda toda esa sensación de esfuerzo, de claro, al día siguiente voy a estar cansado porque no hay, en muchas ocasiones no hay tanto tiempo de ocio como el que podría haber. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿cuántas veces te ha pasado que tú has dicho inicialmente, no lo voy a hacer porque es que mi cuerpo no puede? Y lo haces. Lo haces, lo disfrutas Sí, y, sí, sí, estoy de acuerdo. y acabas el día diciendo, joder, y yo me lo quería perder. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es la anticipación de el esfuerzo y el cansancio del día siguiente, por supuesto, pero que siento que tampoco socialmente muchas veces se permite el ocio. Sí. Y que a veces el ocio también es caro, que eso es otra No, cosa. hombre, es esencial eso que estás diciendo. Sí, 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 es caro y supone un coste de respuesta y estoy completamente de acuerdo contigo en que las exigencias que tenemos a nivel laboral, a nivel académico, a nivel de lo que sea, son tan elevadas que sencillamente no nos da la vida y decimos, pues mira, me quedo en mi casa acariciando a mi gata y ya. Sí, mi madre me dice que ese término lo ha aprendido de mí. El no me da la vida. O sea que eso... Curioso. Sí, ahí va. Después, tirando un poco de datos, bueno, pues tenemos que, por ejemplo, entre los 16 y los 24 años, casi un 32%, un 31,5% de las personas sufre episodios de ansiedad siempre o muchas veces, ¿no? De manera muy repetida. Un 11,7% de personas jóvenes dentro de esta edad se autolesiona y hasta el 59% de las personas jóvenes considera que su salud mental es normal, mala o muy mala. ¿A qué creéis que se puede deber? ¿Todos estos datos? Bueno, y Son desmenuzando muchos. por donde queráis. Es que O sea, volvemos... digamos que la pregunta general son en general números bastante elevados, ¿no? Una de cada 3 personas. ¿Por qué estamos tan mal, no? Ese es el resumen. Ahí va, ¿no? ¿Por qué la juventud tiene esta sensación de que su salud mental en general, al fin y al cabo, más de la mitad de la población cree que su salud mental es de normal para abajo, o normal o mala o muy mala? Bueno, en primer lugar porque hay más conocimiento de lo que significa la palabra salud mental y a lo mejor también, como María, depende, ¿no?, de cada caso. Habrán casos en los que esa evaluación, esa autoevaluación de mi salud mental esté sesgada por un montón de cosas y entre ellas la información de las redes sociales en las que particularmente yo trabajo. Soy consciente de que muchas veces las redes sociales son un canal de comunicación y de expansión de la información, pero otras veces pueden actuar cual horóscopos. Y es muy fácil identificarte con un horóscopo, muy fácil. Entonces, si yo englobo 3 conductas que son genéricas y que prácticamente cualquier ser vivo, ya no solamente ser humano, cualquier ser vivo pudiera experimentar bajo condiciones de estrés, pues ya tengo mi etiqueta, ya tengo una explicación de lo que me está pasando y por ende estoy por debajo de esa media que tiene una salud mental adecuada o propia, ¿no? En realidad va a depender de cada caso. Luego habrá personas que efectivamente sí están viviendo contextos bastante peliagudos y precarios que justifican por qué se están sintiendo así. Habrá de todo realmente, Lorenzo, pero sí que no te diré que me asusta estos porcentajes, te diré que significa que posiblemente haya más escucha en cuanto a una problemática. Yo es que justo iba a decir eso, que quizá es que se está midiendo. Me quiero referir, por ejemplo, el aumento de suicidios. Sí que es cierto que está aumentando, pero creo que también se está midiendo más. Yo tenía profesoras que me contaban que es que antes eso se tomaba como un fallo multiorgánico y ahora se llama como se llama. Entonces, puede ser que aparte de todo lo que ha dicho él, una de las cosas es que se esté midiendo más, no lo sé, y que también está sobreinformado. Bueno, esta sobreinformación a veces y esta información en redes hace que la gente se identifique bastante, como ha dicho él. A mí, sobre este tema me llaman la atención 2 cosas, ¿no? Creo también muy en la línea, ¿no?, de cómo de alguna manera está bueno, pues ahora está más normalizado el tema de la ansiedad, o se conoce más cómo funciona la ansiedad y el estrés,
Y antes estaba normalizado, pero de otra manera, ¿no? Digamos que se consideraba normal sentir unos niveles muy altos de ansiedad y no poner límites a determinadas situaciones en tu vida, y probablemente antes no se medía porque no era considerado un problema o no era considerado algo que estuviera afectando a nuestro día a día o a nuestra vida, sino que es como, bueno, es que esto es el pan de cada día, o esto significa ser adulto o significa estar vivo. Y creo que también va en línea por ahí. Y también sobre el tema de, bueno, distintas circunstancias sociales que de alguna manera afectan a nuestra salud mental. ¿Consideráis que hay algún o que existen grupos de personas que son más vulnerables en cuanto a salud mental? Sí, pero yo creo que aquí haríamos un podcast entero hablando de todos los grupos que pueden ser vulnerables con respecto a eso. Yo creo que evidentemente sí, quien diga lo contrario, pues vive en una realidad absolutamente paralela. Yo creo que el ejemplo que he dado antes es un ejemplo que nos puede servir y nos puede ayudar para eso y tampoco quiero como... porque al final la respuesta es sí. En otras la respuesta es depende, pero aquí es sí. En mi caso también, la respuesta es sí, y creo que muchas veces coincide que las personas que dicen que no existen colectivos especialmente vulnerables, son precisamente las personas más privilegiadas socialmente. Sí. Para finalizar, ¿qué destacaríais de todo lo que hemos hablado hoy? ¿O qué mensaje lanzaríais como conclusión de este podcast? Bueno, pues como he sido yo la última que he hablado, te dejo el espacio a ti si quieres. ¿En serio? Sí. Si quieres lo hago yo, no te preocupes. Pues, vale. A ver, voy pensando. Vale, venga, me parece bien. A ver, destacar, el depende, es una cosa que se puede destacar. Pues yo destaco que se tiene que seguir visibilizando. Voy a decir una frase de una persona cercana a mí que me parece muy importante, que es: las palabras significan cosas, así que por favor normalicemos determinadas cosas y dejemos de decir determinadas palabras para que esas cosas no nos afecten tanto. Por ejemplo, dejemos de decir que la tristeza es mala, dejemos de decir que la ansiedad no se tiene que sentir y todo ese tipo de cosas, porque al final las palabras que estamos usando, la manera en la que nos estamos relacionando con el mundo, la manera en la que hablamos con las personas de nuestro alrededor, es la que hace que luego reaccionemos también de otra forma. Yo destacaría 2 palabras. Venga. Que son contexto y cambio de contexto. Es decir, para poder comprender una emoción, un pensamiento, contexto. Para poder comprender por qué ya no existe, cambio de contexto. Ya está, eso es todo lo que voy a decir. Y operativizar. Y operativizar. Ahí va, pues nada, muchas gracias, agradeceros el tiempo que habéis prestado estando aquí con nosotros y con nosotras para hablar de este tema tan importante. Por nuestra parte, bueno, pues animar a todas esas personas que lo consideren que lo necesitan, acudir a terapia, si así creen que tiene que ser, que no, antes era algo que estaba muy estigmatizado, ¿no? Relacionado con esa palabra que también da para varios debates y varios podcasts, como es locura, ¿no? Es algo que cualquier persona susceptible debe de manifestar o sentir problemas de salud emocional o de salud mental que pasen por, de alguna manera, requieran de terapia. Y también, bueno, pues visibilizar la parte de la sensibilización y la prevención, que está en manos de todas y todos también, tanto de profesionales como de la propia sociedad, hacer hincapié en ella. Y bueno, nosotras como Cruz Roja Juventud, sección juvenil de Cruz Roja, nos encargamos a través de varios proyectos de fomentar el bienestar en las personas en infancia, adolescencia y juventud, de manera que también contribuimos por esta parte en medida de lo posible. Qué guay. Y bueno, que gracias por invitarnos al podcast y por este espacio, que no lo he dicho antes, pero eso. Sí, muchísimas gracias. Nos encanta. A los psicólogos nos encantan este tipo de charlas. Sí, hablamos mucho.